Parece ser que LEGO se ha aficionado en 2024 a hacernos packs de combate versus, donde tenemos dos facciones, aunque este set que vamos a hacer reseña no es como el de enero, ya que ellos no lo llaman Battle Pack. Estamos ante el set 40755 Nave de Descenso Imperial versus Speeder de Exploración Rebelde y os voy a contar qué me ha parecido este set que salió el 1 de octubre. Pues bien, empezando por la información básica, quiero aclarar que efectivamente esto no es un Battle Pack, se supone que es un set normal, aunque tiene la palabra versus. Por 40 euros nos va a traer 383 piezas, 6 minifiguras y 2 construcciones. Hablando de la información básica, quiero aclarar una cosa, y es que para mí su precio no debería ser de 40 euros, debería ser de 35. Casi siempre para mí los precios no deberían ser los que son, pero más en concreto aquí estamos juntando dos conceptos por separado que serían dos builds pequeñas, que normalmente sería un Battle Pack de 20 euros que vendrían con 4 figuras, los hemos unido para tener dos builds pequeñas que en vez de 4 nos van a traer 3 por el mismo precio, 40 euros, por eso digo lo de 35. También sí que quiero resaltar al principio, antes de hablar de todo lo que me parece el set, que estas dos construcciones me parecen mejores que las que nos suelen venir en un Battle Pack. Si nosotros cogemos dos Battle Pack por separado, suelen tener menos piezas que este set y eso se nota en las construcciones. Sobre todo la Speeder de los rebeldes me ha parecido bastante compacta y es la que más me ha gustado. Aparte de estas 6 figuras del set, tenemos una figura del 25 aniversario con el droide rosa QT-KT que completaría las 7 figuras del aniversario. Por lo tanto, si empezamos como siempre las reviews, vamos a hablar de las figuras. Y es que tenemos, como digo, la figura del 25 aniversario, que sería esta figura extra. La verdad que el droide me sorprende bastante y me gusta más de lo que pensaba. El color es muy llamativo y creo que va a resaltar en nuestra colección. Luego tenemos 3 soldados imperiales, los cuales tienen caras distintas, pero esto nos suele dar un poquito más igual, ya que no los vamos a ver. A lo mejor si lo utilizamos para otros personajes, pues sí que nos interesa que tengan caras distintas, pero este no va a ser el caso. Y a diferencia de en el set del pasillo del Tantive, que venían 2 soldados rebeldes y los dos con la misma cara, cosa que no me gustaba, aparte de Antilles que tenía su cara distinta, aquí sí que tenemos 3 soldados con 3 caras distintas, lo cual se agradece, aunque creo que una sí que repite con respecto al set del asalto del pasillo. La selección, como digo, me parece muy buena, pero por este precio sí que considero que deberían haber sido 4 de un lado y 4 de otro. Entiendo que las construcciones son más grandes, pero aún así la gente no va a quitarse ese concepto de que hemos juntado dos Battle Packs en uno y que las figuras que estamos recibiendo son menores. De todas formas, este set en oferta seguramente que lo podemos encontrar muy fácilmente por 30 euros y aquí sí que me parece que es un set bastante bueno para lo que estamos consiguiendo. Entrando en las construcciones, vamos a empezar por la que menos me gusta y la que yo creo que ha tenido más compromisos, que sería la nave de descenso imperial. ¿Qué es lo que menos me gusta? Los colores me gustan, pero yo diría que es la zona de la cabina la que no termina de gustarme. Este es un remake de un set de 2009, creo que es el original, puede que sea un poco más antiguo, donde teníamos atrás una zona para sentar 4 muñecos. Lo sé porque es un set que yo tenía, que yo tuve cuando era pequeño, fue de mis primeros, y aquí tenemos una zona trasera donde pueden sentarse 2 soldados sin problema, me gusta. Además tenemos 2 clips a los lados para colocar las armas y los flaps que tiene con las etiquetas me molan, y también los motores con ese fuego azul me parece que son bastante interesantes. La selección de colores atrás, aunque haya tonos marrones que no termino de entender, yo creo que tendrían que haber sido grises, me parece chula y la zona trasera me mola, pero es la zona delantera donde tengo un poco más de problemas. La sección de la cabina con la sección central se une mediante una bola gorda, 2 piezas que tienen como si fuera una rodilla, por así decirlo, una unión de una bola gorda que hace que tenga esta inclinación hacia debajo, y me llama mucho la atención como el soldado, que es el piloto, al ser una cabina con una inclinación tan grande por dentro y por la pieza de la cabina, tenemos que subirle los brazos hacia arriba. A mí me hace como si estuviera gritando el soldado dentro, me hace mucha gracia, y sí que es cierto que no termina de gustarme tanto como se ve, sobre todo si lo vemos desde un lado o desde enfrente, no vemos apenas que haya soldados en la nave y es algo que me llama la atención. Tú la ves y dices, uy, esta nave va vacía, y luego ya sí que ves que detrás, si lo miras por detrás, pues que tiene 2 soldados sentados. Puede parecer una chorrada, y de hecho lo es, pero eso está ahí. Sin embargo, la construcción de la Speeder de los rebeldes me ha parecido muy buena y me ha sorprendido bastante. Ambas construcciones he de decir que son o tienen la sensación de ser muy sólidas, pero no sé si está por la longitud que tiene, por la torre que gira, porque sobre todo vemos a los 3 soldados a la vez, ya que 2 van sentados en la zona central, otro va sentado en la torreta que sube y que baja y que gira también 360 grados. Pues no sé si todo esto me hace que para mí sea más compacta, lo ancha que es, la gama de colores me parece mucho, que tiene mucho más sentido que en el anterior, pese que aquí por detrás sí que vemos también tonos marrones, cuando yo creo que a lo mejor deberían haber sido rojos o grises para seguir con la cohesión de la nave, pero la verdad que me gusta bastante más. Lo único malo es que aquí, a diferencia de la otra nave, no tenemos clips para las armas de los soldados que van dentro de la nave, entonces pues tendrían que ir todos sujetando la nave o lo tendríamos que tener por fuera. Hablando del set en general, he de decir que me ha gustado bastante, sobre todo la experiencia de montaje. Es una cosa de la que muchas veces hablo, y si conocéis el canal y habéis visto mis reviews, a veces hablo del número de piezas que viene en cada bolsa y cómo cuando vienen muchas piezas no me gusta. Pues estamos hablando de un set de 383 piezas que ha venido dividido en 6 bolsas, lo cual hace que sean poco más de 50 piezas por bolsa, y además viene con 2 sets
de instrucciones. En el primer set de instrucciones pues tenemos de la bolsa de la 1 a la 3 para montar la lanzadera de descenso, bueno, la nave de descenso imperial, y luego en el segundo libro de instrucciones tenemos de la bolsa 4 a la 6 para montar la nave de los rebeldes, con lo cual podremos montar esto con otra persona a la vez y cada uno estar montando una de las naves, punto que me parece bastante positivo. Habiendo comentado todo, porque no va a ser una review muy grande, es un set pequeño de 40 euros, creo que el set es un set de notable alto. Me gustan ambas construcciones, me gusta la selección de figuras, me gusta además que vean con una figura del aniversario. El tema es que para mí debería haber incluido una figura extra en cada uno de los bandos, sobre todo por el precio, o si no, haber costado 35 euros, de ahí pues que le ponga un 7,5, un 8 en lugar de un sobresaliente. Las naves, como digo, me han gustado bastante. Sí que es cierto que la Imperial no termina de gustarme tanto estéticamente y a lo mejor hay selecciones de colores como en muchas naves de Lego que no termino de entender por qué están esas piezas ahí, pero he de decir que montar ambas me ha gustado mucho, que luego son naves mucho más compactas y con más entidad que cuando cogemos una nave de un Battle Pack cualquiera, y aunque eso no lo tiene tanto en cuenta la gente, el pararse para ver que un Battle Pack suelen ser 100 piezas, 100 y poco, que aquí estaríamos hablando de un Battle Pack de unas 190 piezas. Yo sí que lo tengo en cuenta, sí que veo que las construcciones son mejores, pero aún así considero que eso no cubre los 5 euros y que son figuras baratas los Stormtroopers y los soldados rebeldes que nos tendrían que haber dado 4-4. Espero que os haya gustado el vídeo de las últimas reviews que vais a ver en este setup, porque lo suelto aquí que muy poquitos vais a llegar, me voy a cambiar de setup, los miembros ya lo sabéis, y los van a ser de los últimos vídeos que haga con estos fondos. Espero que luego estén más chulos. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí por el apoyo y en especial a los miembros del canal, que estaréis viendo vuestros nombres por pantalla a modo de agradecimiento. Recordaros que tenéis los enlaces de afiliado, en este caso solo para Lego porque es un set exclusivo de Lego si queréis comprarlo, y nos vemos si queréis por lo tanto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.